cuento La casa más abrigada del mundo. Graciela Montes. En el barrio de Florida pasan a veces cosas que no son cuento, pero parecen. Y esto fue lo que pasó con Macedonio, el que tejía. Macedonio había aprendido a tejer por el mucho frío que siempre tenía. En invierno y en verano, en las orejas, en los pies, en la nariz y en las manos. Tanto, pero tanto frío solía tener Macedonio que nunca usaba menos de 3 camisetas de frisa, 5 pulóveres finitos y 2 pulóveres gruesos, 4 pares de medias, varias bufandas, pares de guantes, gorros y también medias en las orejas. Y fue precisamente por culpa de las orejas que Macedonio empezó a tejer. Las medias, a rayas, a rombos o lisas, no calzaban demasiado bien y siempre, por mucho que se empeñara Macedonio en ajustarlas con vueltas y dobleces, terminaban cayendo hacia abajo como orejas de Cocker Spaniel. Macedonio, de apellido Castro, no estaba dispuesto a parecer un Cocker de apellido Spaniel. Por eso pidió prestadas unas agujas, compró un ovillo de lana y aprendió a tejer. Se tejió unas lindísimas mediarejas de color rojo, que se calzó o se orejó de inmediato. Las mediarejas eran bolsitas redondas que se adaptaban a las 1000 maravillas a las orejas de Macedonio y muy posiblemente a las de cualquier otro vecino del barrio de Florida, igual de friolento. Bueno, lo cierto es que Macedonio había resultado un buen tejedor y además el tejido lo divertía bastante en sus largas tardes de jubilado. ¡Mirá, mami, un hombre tejiendo!, gritó un nenito el primer día. Después ya nadie dijo nada más y Macedonio tejiendo en la plaza, en la puerta de su casa o en el banco del andén de la estación era más corriente que un gato lamiéndose las patas. Pero claro, después de tejerse 5 pares de mediarejas y hasta algunas mediarices, que eran, como podrán imaginarse, tapaditos para las narices, Macedonio ya no tuvo qué parte de su cuerpo proteger del frío con sus tejidos. Entonces pensó en su perro García y le tejió una capita roja con una G de color amarillo. La capita de García era realmente estupenda y los vecinos de Florida, cada vez que veían pasar al perro, se admiraban de lo bien que tejía el dueño. Un día, Macedonio fue a tomar el té a casa de Carmela Bermúdez, que era su más amiga, y descubrió, para su alegría, al cubretetera, una capita de lana de muchos colores que servía para que el té no se enfriara. Ese fue un gran día para Macedonio, porque descubrió que también las cosas pueden abrigarse. En pocas semanas tejió una cubretetera, un cubrecama, un cubrevelador, un cubrecocina, un cubreheladera. Tenía frío la heladera, pobrecita. Un cubrinodoro, incomodísimo. Varios cubrecillas y hasta cubreárboles para el jacarandá y el palo borracho que crecían en el jardín de adelante. Macedonio seguía sin parar. Cuando alguien lo visitaba en su casa y le hacía sentir que era un poco extraño eso de cubrirlo todo con fundas, Macedonio decía: En una de esas, las cosas son como yo y tienen frío. Un día, Macedonio fue a la tienda de Zuccotti, como siempre, a comprar lana. Empezó por pedir verdes, que eran sus favoritos: verde oliva, verde mar, verde limón y verde botella. Y después pidió rosados y fucsias, amarillos y naranjas, rojo y azul, lilas y violetas, y hasta blanco y negro. Zuccotti se quedó sin una madeja de lana, pero se ve que no fue suficiente porque ese mismo día Macedonio se fue al centro en el tren del tranvía y volvió a la tarde, silbando bajito. Y porque al día siguiente paró frente a la casa un camión de las grandes tiendas, de donde bajaron 18 cajas de lana bien abrigada, con un dibujo de gatito.
Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que Macedonio estaba por comenzar una gran obra, una obra de verdad importante. Al día siguiente empezó a tejer. Tejía cuadrados, triángulos, rombos y rectángulos larguísimos. Tejía a rayas, a cuadritos, tejía Santa Clara, punto inglés y punto arroz. Tejió cientos y cientos de pedazos. Tejió toda la primavera y todo el verano. Y cuando comenzó el otoño, se metió en su casa y casi no volvió a salir. ¡Oh! ¡Ha de estar armando el rompecabezas! Se reía Carmela, que era la más amiga. Un día, uno de los primeros días de frío, Macedonio salió de su casa, bien abrigado y con mediarejas, por supuesto, arrastrando algo que parecía la frazada de un gigante. Los que la vieron recordaron, uno por uno, los pedazos que habían visto tejer. Macedonio buscó la escalera y con gran esfuerzo subió al techo y fue izando poco a poco el tejido. Se apoyó en la chimenea y dejó caer la cascada de lanas de colores que tironcito a tironcito se fue acomodando maravillosamente a la casita, a su techo a dos aguas, a cada una de sus paredes, a sus ventanas. Era un fantástico, alegre y abrigado cubrecasas. Y aquí paro de contar esto, que parece, pero no es un cuento. Cuando anden por el barrio de Florida, busquen la casa con pullover. Fíjense bien, tiene un ojal chiquito al que se ajusta el timbre. Toquen 3 veces. Macedonio les va a desabotonar la entrada y los va a hacer pasar a la casa más abrigada del mundo. Es muy posible, además, que les teja mediarejas amarillas con estrellas rojas. Y colorado, colorín, este cuento llegó a su fin.